Muy buenas a todos. Una vez más, bienvenido a mi canal. En el día de hoy, una partida magistral conducida por piezas blancas de Lindy Rain contra el campeón del mundo Magnus Carlsen, en el cual logró un ataque demoledor y terminó dándole mate al campeón del mundo. Muy interesante el esquema utilizado por Lindy Rain, Jack y Carlsen. Vamos a decir que realmente hizo algunas imprecisiones y no jugó muy bien esta partida. Pero la forma en que Lindy Rain concluye con una combinación espectacular, la partida pues muy interesante, muy bonita. Bueno, empezó con D4, caballo F6, C4, G6 y G3. Un fiancheto contra este tipo de posiciones que puede ser contra los esquemas de Grunfeld o de India del Rey. Vamos a ver que Carlsen realizó alfil G7, alfil G2, enroque y caballo C3. Aquí ya en este tipo de posiciones está evitando los D5 de la Grunfeld. Entonces, pues Carlsen juega con D6 y cae por transposición en una posición de India del Rey con el esquema de G3 muy interesante, muy sólido para jugar con blancas. Pero vamos a ver cómo Lindy Rain provocó un ataque demoledor. Caballo F3, caballo C6, enroque, E5, D5. Vamos a ver, aquí Magnus Carlsen incluso había jugado contra Firuza en el año 2018 en San Petersburgo con D por E5 y a D por E5 a fije 5. Este tipo de posiciones siempre son ventaja para la blanca, puede ser muy cómodo. El alfil clava siempre a la dama de D8. Si no cambia la dama, pues la dama puede ir a A4, luego la torre a D1. Y la otra ventaja que tienen las blancas, este alfil blanco que le da muchos temas luego de sacar muchas veces el caballo a D2 para ponerlo en E4 o en B3. Por lo que la posición de las blancas siempre es ligera ventaja. Como ya vemos, D5 hizo Lindy Rain y Carlsen realizó la jugada caballo 7. Nuevamente una jugada que no es la más peculiar en esta posición. Vamos a ver, aquí lo normal es caballo B8 y las blancas realizan casi siempre el plan con caballo 1 y A5 caballo de 3. Con caballo de 3 para luego apoyar el plan con A3 y B4 para romper en C5, que casi siempre es el plan de las blancas, luego de muchas veces de un E4. Por parte de las negras, hay que ver que este plan con A5 tiene también cosas buenas, pues pone el caballo en A6, apoyando y muchas veces evitando los temas con C5 o con B4, y al hacer A5 muchas veces la torre de B1 también se le queda en el aire a las blancas. Entonces muchas veces tienen que realizar jugadas como torre B1. Por lo que la posición, aunque siempre es un poco ventajosa para las blancas, es muy complicado. Bueno, Carlsen realizó la jugada caballo de 7, a lo que Linderenko eh, juega E4. B6. Carlsen, esta jugada mucho le va a parecer un poco rara, pero esta es una jugada que Carlsen va preparándose contra la ruptura en C5, que como ya le vamos diciendo es el plan casi siempre de las blancas. A B6, torre B1 hizo Olin, A5, evitando los B4 directamente, y ahora realiza torre 1 Lindiren. Vamos a ver que en el año 1950, pues Petrosian había jugado esta posición con blancas. Bueno, Petrosian, campeón del mundo, de los mejores jugadores de todos los tiempos y muy característico por su juego posicional y muy fuerte. A A3 le jugaron con alfil de 7 en B4, cambiaron en B4 y a dama C8, pues Petrosian juega a C5, que es la ruptura típica en estas posiciones con una ventaja blanca. La partida la terminó perdiendo Petrosian, pero tenía muy buena ventaja. A torre 1, caballo de 7 realiza Carlsen. A3, H6. Este tipo de jugadas de H6 siempre es útil para cuando las negras realicen F5, no le hagan una jugada como caballo G5 entrando por E6. Caballo H8, H4, disculpen, realiza Lindelin. Una jugada muy astuta que en este tipo de posiciones es muy útil, pues cuando las negras hacen la ruptura en F5, pues ya el caballo está en H4 y muchas veces tienen para hacer jugadas como F4 y bloquear ese ataque de las piezas negras en el flanco de rey. O simplemente evitar los caballos E6 y otras veces hacer dama C2 para tocar el punto de F5. Vamos a ver que Carlsen realiza F5, E por F5, G por F5 y dama C2 realiza Lindiren. Aquí era muy interesante también B3 y a caballo F6, pues alfil B2, siempre poniendo ese alfil en la gran diagonal, dándole, como diríamos, una defensa, pero una vez ataque también a la posición luego de las posiciones con F4,
pues esta diagonal es muy, cuando se abre, es muy importante, muy fuerte. Pues dama C2 realizó Lindiren, Carlsen realiza caballo F6, bueno, sencillamente B4, que es la jugada típica, alfil D7 y C5. Aquí también, nuevamente, este tipo de posiciones siempre es muy interesante realizar alfil B2 y colocar este alfil en B2 para controlar la diagonal de H8 a 1. Pero vamos a ver que Lindiren tenía otro plan para este alfil de C1. Realizó la jugada C5, A por B4, A por B4 y E4 realiza Carlsen. Una jugada errónea, pues está debilitando ya la estructura de peones centrales de F5 y de E4. Aquí realmente la jugada mejor para las negras era dama E8 y alfil B2 cambiar todo en C5 y luego dama F7. Ya está comunicando las torres, está tocando el punto de D5 y está ayudando indirectamente a los avances de E4 y F4. Por lo que la posición aquí es bastante compleja. E4, error. Un primer error que realiza Carlsen en esta partida. Vamos a ver, C6, una jugada muy natural, molestando al alfil E8 y realiza F3, admiración Lindiren. Está rompiendo completamente la estructura de peones y al romper con F3, lo que pasa es que el punto de F5 y luego la columna S les va a quedar con muchos problemas a las negras. Por lo que E por F3, alfil por F3 con una ventaja clara por la columna E, como ya le digo, y el punto de F5. Pero Carlsen prefirió hacer caballo F por D5. Y a caballo por D5, sencillamente F por E4 realiza Lindiren. Y aquí Carlsen vuelve a cometer otro error. Aunque la posición de las blancas ya es mucho mejor porque tiene mucha actividad, tiene graves problemas en algunas casillas, las negras, y se puede venir a siempre un ataque contra las negras. Vamos a ver que contra caballo C3, torre B3, caballo B5, pues torre D3 con una ventaja clara de las blancas, entrando dama por dama C4, tocando el caballo de B5, el rey de G8, y bueno, y siempre si cambia aquí en F5 muchas veces, pues entra la otra torre, bueno, ayudando aquí al ataque de las blancas. Vamos a ver que no funcionaba, pues dama C4, pues alfil F7 y la torre de B3 se le queda en el aire a las blancas. Entonces, contra F por E4, F por E4, como ya les dije, cometió otro error Carlsen y aquí realiza una jugada que algunos comentan como error, pero que no es error, una jugada dudosa yo diría porque pierde un poco de ventaja. Realmente torre por E4 era mucho más fuerte, ya que está entrando por G4, atacando el rey, sacando el alfil, luego el punto de H6, la dama entrando también, pues esta posición es ventajosa completamente, el punto de F5 y las negras prácticamente no tienen nada que hacer, pues se han quedado prácticamente a la espera del ataque de las blancas. Hizo alfil por E4, caballo C3. Vamos a ver, dama F6 era un poco mejor en esta posición para alfil por D5, alfil F7, alfil B2, dama G5, pues alfil por F7 cambiamos y torre 6. Y como le digo, el punto de aquí de G6, pues tiene pieza de ventaja también las blancas, pues esta posición es completamente ventajosa. Caballo C3, alfil por H6, admiración. Y por eso le decía que Lin tenía otro plan para este alfil de C1, pues lo entrega directamente en H6 con un ataque demoledor. Vamos a ver, si alfil D4, pues sencillamente alfil E3 y a dama F6, pues torre BC1. Torre A2, que parece una jugada muy interesante entrando, pues dama, tocando la dama, pues alfil D5 admiración, dando jaque y tocando la torre de A2. A lo que las negras contestan con caballo por D5, dama por A2, alfil por E3. Vamos a ver que este caballo está clavado del rey, pues torre por E3, dama D4, con la misma idea, la torre molestada aquí por el rey, pues caballo G2 y a rey G7, dama C4, cambiando las damas, la técnica de la simplificación de capa blanca, dama por, torre por, cambiamos en E3 y la posición de las blancas es ventaja clara, pues tienen un peón de ventaja y tienen problemas las negras en el punto de C7, en el rey, pues bueno, esta posición es muy ventajosa para las piezas blancas. Lo otro que podía hacer Carlsen es en vez de alfil de 4, pues comerse la torre de B1, a lo que las blancas simplemente pueden contestar con alfil H7.
rey H8 y torre por E8, admiración. Entrando, sacando el alfil que controla la casilla de G6 y ahora entrando con este caballo con un ataque de demoledor. Dama por E8, pues caballo G6, rey por H7 y caballo por F8. Jaque. Si rey por H6, vamos a ver que es muy similar a la partida. Dama H7, rey G5, dama H4, rey F5, dama F4 mate. Pues el rey no tiene más ninguna escapatoria. Sí, rey G8, pues tranquilamente dama H7 y entrando por G7, mate completamente para las piezas negras también. Contra alfil por H6, dama F6 realizó Carlsen, a lo que nuevamente Lin ya tenía este plan bajo la manga y le hizo alfil H7 igualmente. Y al rey H8, pues torre por E8. Vamos a ver que aquí tiene dos jugadas, pues alfil por H6 o torre por E8. Carlsen realizó torre por E8, pero vamos a ver si alfil por H6, pues sencillamente torre E7 entrando por el punto de G6 nuevamente después de eliminar el alfil de E8. Alfil G7, torre B1, nuevamente está entrando por G6, dama de 4, pues rey H1, dama de 5, esta posición parecía lo mejor para las negras, pero la posición de las blancas es ventaja decisiva, pues no está claro cómo el rey negro y el alfil indefenso de G7 van a poder aguantar el embate de las dos torres y del caballo, por lo que yo creo que no va a durar mucho esta posición para las negras. A torre por E8, simplemente Lin contesta con caballo G6, rey por H7 y caballo F8, jaque de esclavada, a lo que simplemente las negras tienen dos jugadas. Tienen rey G8, dama H7, jaque. Vamos a ver si rey por F8, pues alfil por G7, tocando la dama y a dama por G7 entra la torre con jaque y luego se come la dama con ventaja decisiva y maten en pocas. Sí, contra caballo por F8, como fue la partida rey por H6, pues sencillamente le dan mate en muy pocas jugadas. Dama H7, admiración, y a rey G5, pues dama H4 y a rey dama F4 con mate. Y realmente Lin tiene que darse también con una piedra en el pecho, aunque es uno de los mejores jugadores del mundo, pues hoy en día al nivel que están mostrando Carlsen en todos los torneos es muy difícil darle mate de esta forma. Pues con una partida brillante, muy incisiva y con mucho control del ataque que realizó, jugadas clave como alfil H7 contra con torre por E8, con alfil por H6, tenía realmente unas ideas muy interesantes en esta partida. Muy bien por él, una partida muy brillante, a mí me gustó en lo particular bastante, espero que ustedes también, que la hayan disfrutado y no olviden de compartir. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuevos videos.